Buen día, mi nombre es Química Mónica Elvira Valenzuela Salgado. Soy responsable del área de virus respiratorios en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. El día de hoy les daré el tema de diagnóstico de influenza y COVID-19 por RT-PCR en tiempo real. Bueno, empezamos con el virus del RNA de la influenza, que como todos ustedes saben, este fue un virus que apareció desde el año 1900 y de ahí sucedió lo que fue la pandemia española, que fue donde hubieron millones y millones de decesos causados por esta enfermedad. El virus del RNA de la influenza, como su nombre lo dice, de RNA, va a contar con una neuraminidasa, una membrana lipoproteica, su matriz, las nucleoproteínas y polimerasas, el RNA y la hemaglutinina. Aquí es importante destacar que las proteínas de superficie responsables de las mutaciones del virus de la influenza es la neuraminidasa y la hemaglutinina. Enseguida hablaremos del virus de RNA de COVID-19, que como su nombre lo dice, apareció en diciembre de 2019 en China, Wuhan. Y este virus también de RNA está conformado por nucleoproteínas N, por la proteína de envoltura E, por la proteína de membrana M, la glicoproteína espiga S y dímero de hemaglutinina esterasa HE. Principalmente, la glicoproteína espiga S es la que está encargada de provocar las mutaciones en este virus de SARS-CoV-2. Bueno, un caso sospechoso de enfermedad viral respiratoria es toda persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas: tos, disnea, fiebre, cefalea. En el caso de los niños menores de 5 años, la irritabilidad puede sustituir la cefalea y son acompañados de al menos uno de los signos o síntomas siguientes: mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia o conjuntivitis. ¿Cuáles son las muestras de importancia clínica para realizar este diagnóstico? Como todos sabemos, en algún momento ya nos habrá tocado con COVID-19. Es el exudado faríngeo y nasofaríngeo. Yo creo que ya a todos nos ha tocado que nos tomen una muestra. Es el lavado bronquialveolar y la biopsia pulmonar. El medio de transporte viral donde colocamos los hisopos cuando tomamos las muestras está constituido por solución de Hans, albúmina bovina al 5%, antimicótico y antibiótico. Todos estos en su conjunto nos ayudan a preservar a los virus que, como ustedes bien saben, son fáciles de degradarse. En estos momentos, nosotros realizamos aquí en el laboratorio estatal las pruebas de COVID y a un porcentaje con esa misma muestra le realizamos influenza. Es importante que sepan que la toma de muestra para un diagnóstico de COVID-19 o de influenza se realicen con el mismo tipo de muestra y también por eso la importancia de mencionar influenza junto con COVID, ya que son ambos virus respiratorios y que su forma de transmisión es la misma y que también el método de obtener una muestra para hacer el diagnóstico es el mismo por exudado faríngeo, nasofaríngeo y algunas otras muestras dependiendo de cómo se encuentra el estado del paciente. El exudado faríngeo se tiene que tomar con hisopos estériles de dacrono de rayón o de nylon con mango de plástico. Tiene que venir en este medio de transporte viral que ya les mencioné antes y se toma durante la fase inicial de la enfermedad. Aquí van a poder ver en la lámina que la muestra se toma con ayuda de una batelengua para poder quitar la lengua que no nos estorbe y meterla hasta el fondo en la orofaringe y de esa manera tomar la muestra y colocarlo en nuestro medio de transporte viral. También se hace con un mango flexible la toma nasofaringea, se realiza la misma, se introduce el hisopo y ya de ahí se mete igual en el transporte viral. En el caso de ya las tomas de muestra ahora de COVID e influenza, se necesita que estén los dos hisopos juntos para aumentar la carga viral. Hay otros tipos de muestras que se pueden realizar, que es el lavado bronquialveolar. Este debe de ser realizado por un médico
ya que es una toma de muestra delicada cuando los pacientes están graves en hospitales, y que se realiza por medio de un equipo especial y que debe de ser mediante una aspiración aséptica en un frasco de boca ancha, donde vamos a contener de mínimo 1 mililitro de lavado bronquialveolar, y a este se le va a colocar otro mililitro, es una relación 1 a 1, del medio de transporte viral, para de esa manera ayudar a que se conserve. Tenemos también la biopsia pulmonar, que es por punción. En este caso son pacientes ya que están fallecidos, y se toma del pulmón 1 centímetro de diámetro de la parénquima, y ese tejido se deposita en un frasco estéril y se le va a poner tapando la cantidad de biopsia medio de transporte viral. Es bien importante que no se le ponga formol, porque si no, entonces vamos a destruir al virus y ya no lo vamos a poder detectar. Como lo muestra en la imagen, se hace una incisión, se toma la muestra pulmonar y lo ponemos relación la cantidad de lo que es la biopsia y tapando la cantidad con medio de transporte viral. Es importante mencionar que después de la toma, las condiciones de transporte de las muestras tienen que ser por triple embalaje para la seguridad de que si hay un derrame se pueda contener. Y también para garantizar que la muestra llegue en condiciones óptimas para su proceso en el laboratorio. Si se fijan, aquí tenemos el contenedor primario donde viene la muestra, se pone en un embalaje secundario, se le ponen toallas absorbentes por si hay algún derrame, también evitar que pueda contaminar o hacer daño o infectar cuando se pone en paquetería con el medio de transporte. Aquí tenemos el embalaje secundario, de ahí tenemos nuestra hielera rígida de preferencia, con los refrigerantes suficientes para que la muestra llegue al laboratorio con los grados de 2 a 8 grados centígrados. Entonces es muy importante garantizar que la red fría no se rompa. ¿Cuál es la importancia de los días de evolución, los días de tránsito y la oportunidad en la toma de muestra y la oportunidad de emisión de resultados? Bueno, siempre es importante saber la fecha de inicio de síntomas, porque a raíz de eso no deben de pasar más de 10 días para tomar la muestra, porque después de eso es muy probable que no encontremos el virus, pero no es porque no esté el virus presente en la muestra o en el paciente, sino porque ya después de esos días ya no garantizamos poder encontrar el virus aunque haya estado presente. También tenemos días de tránsito después de tomada la muestra. No hay que pasar muchos días en que esa muestra llegue al laboratorio, porque aunque venga en medio de transporte viral que nos garantiza y nos ayuda a que se mantenga estable el virus, entre más días pasen, hay más probabilidad de que se pueda degradar. La fecha de emisión de resultados también es importante. En el caso de nosotros en el Laboratorio Estatal de Salud Pública tenemos 24 horas de llegada a la muestra para dar el resultado de COVID-19 y 48 horas para dar el resultado de influenza. Bueno, como les decía, ¿por qué es tan importante el momento de la toma de muestra y mantenerlo en red fría? Bueno, porque nuestros virus, el virus de la influenza y del COVID, son muy lábiles. Esto significa que se inactivan, hay inactivación térmica y esto destruye la cápside y la envoltura. Y eso pues nos puede evitar e imposibilitar que se haya esa réplica de ese virus y nosotros queremos a lo mejor ponerlos en embrión de pollo o algo para poder tener un cultivo de estos virus. Modifica la estructura y eso es muy importante porque si nos modifica la estructura va a haber poca reconocimiento de los anticuerpos específicos, pero no porque no estén los virus, sino porque están modificados por efecto del calor. La destrucción del ácido nucleico viral, que eso nos evitaría poder detectarlo por el diagnóstico de PCR y dar falsos negativos. La destrucción del tejido por efecto de las bacterias y los hongos. Obviamente eso también nos dificultaría la visualización en el interior de la célula y todas estas situaciones por un mal transporte nos evitarían dar un buen diagnóstico. Es importante y quiero reiterar que el diagnóstico virológico depende principalmente de la calidad de las muestras, de las condiciones de su transporte y del almacenamiento de la muestra antes de procesarlas en el laboratorio, ¿no?
Bueno, el diagnóstico de COVID-19 y de influenza se divide en dos procesos importantes. Uno es la inactivación-extracción de los ácidos nucleicos y la otra parte es la realización del RT-PCR en tiempo real. Vamos a hablar de que, bueno, los ácidos nucleicos, el ADN, como lo conocemos, que es el que nosotros contenemos, o el ARN, reciben su nombre del hecho de ser moléculas con características acídicas, como la carga negativa en soluciones acuosas, y haberse localizado inicialmente en el núcleo celular, aunque también sabemos que se encuentra en la mitocondria. Esta es una estructura, como podemos ver, del DNA, y esta es una estructura del RNA. Sabemos que cambian en una base, que es en la tiamina y que es en el uracilo. Estas son las bases que vamos a encontrar diferentes en el DNA, es la tiamina, y en el RNA es el uracilo. Y que el RNA es de una sola hebra y el DNA es de 2 hebras. Bueno, el objetivo de la extracción es separar selectivamente el producto de una reacción, o bien eliminar las impurezas que lo acompañan en la mezcla de reacción, gracias a sus diferencias de solubilidad en el disolvente de extracción elegido o a su interacción con la fase estacionaria. Esto es bien importante porque en eso están basados los tipos de extracción. En el caso necesitamos saber qué es lo que queremos obtener y de dónde lo vamos a obtener. Si es en qué tipo de muestra está, o si es celular, o en fin. En base a eso, tenemos 3 tipos de extracciones. La de que son solventes orgánicos, fenol, cloroformo, la de cromatografía, que es por columnas, y las de perlas magnéticas, nosotros que ves por medio de los campos magnéticos. Nosotros en el laboratorio utilizamos las 3 procesos, pero para diferentes tipos de muestras. La de solventes orgánicos, fenol, cloroformo, lo utilizamos para hacer el proceso de rotavirus y que se hace la extracción desde la materia fecal. Y se hace por medio de PCR en gel, el que se hacía antes. Para COVID, con influenza, utilizamos cromatografía en columnas, que es la forma de extracción manual, o por perlas magnéticas, que es mediante un robot, un equipo de robot que tenemos. Bueno, ¿cuál es el fundamento de estas? El aislamiento orgánico no es otra cosa que se basa en las características del ADN de ser hidrofílico y de que todo lo demás es hidrofóbico. Entonces, con ayuda del etanol vamos a precipitar todo lo que es hidrofóbico y que no necesitamos, y arriba va a quedar nuestro ADN o ARN, que es hidrofílico, y va a quedar en la solución acuosa. Ese es el aislamiento orgánico. El aislamiento de fase sólida, que es por medio de cromatografía, tiene 3 fases: la fase móvil, la fase estacionaria y el eluato. La fase móvil es donde va a contener la muestra y todo con lo demás que viene, o sea, es una célula. Y en la fase estacionaria vamos a tener el sílica gel, que es donde va a quedar atrapado lo que nosotros necesitamos mediante afinidad y mediante polaridad por las cargas para disoluciones. Y por último, con el eluato, vamos a obtener lo que nosotros estamos buscando, que es el ARN. Este es el proceso de la extracción de los ácidos nucleicos. Como decía, aquí va a tener la columna, una fase móvil, fase estacionaria y un eluato. Y estos son los pasos que tiene la extracción manual. Primero lo que vamos a hacer es lisar y romper las células donde viene el virus. Porque es importante que cuando nosotros tomemos la muestra, raspemos para traernos células, porque dentro de las células es donde se encuentra reproduciéndose el virus, los virus que estamos buscando. Esta muestra como tal se va a meter en una solución de lisis para romper células, romper virus y dejar lo que nos interesa, que son el ARN o ADN, porque este tipo de extracciones va a obtener tanto ADN como ARN, ¿no? ADN humano como ARN viral. Por medio de la columna de sílica que es específica, vamos a poner la muestra, esta va a pasar, la vamos a centrifugar y vamos a utilizar soluciones buffer que nos van a ayudar a lavar y a llevarse, porque unos tienen concentraciones de sales y el buffer 2 va a tener concentración de etanol, y se va a ir llevando
las proteínas de primera instancia y por último los lípidos. Y al final nos va a quedar en nuestra columna, nos va a quedar lo que estamos buscando, que es el ARN. Entonces, como les decía, el ARN y ADN les gusta el agua, son hidrofílicos. Entonces, le vamos a poner al final una cantidad de agua con un estabilizador para que se arrastre y se quede al final del tubo lo que estamos buscando, porque todo esto que está de este lado lo fuimos eliminando y desechando para hasta el final poner la cantidad de agua suficiente para llevarnos nuestro ADN o ARN en caso de que lo tengan estas muestras que nos mandan de los pacientes. Por último, tenemos la extracción de ácidos nucleicos con perlas magnéticas. Aquí ponemos la muestra y por medio, vamos a colocar aquí la muestra y después aquí vamos a colocar una proteína de digestión, que puede ser la proteína SACA, con un buffer de lisis, y por medio de la parte mecánica nos va a dejar caer esta es una aguja que entra y que por medio de la parte mecánica va a bajar y subir, y va a ayudarnos a romper aparte con la proteína SACA, con el buffer de lisis, y mediante las perlas magnéticas lo que vamos a hacer es por afinidad de cargas se va a llevar el ARN o el ADN, se lo lleva y luego lo vamos a enjuagar para que no quede absolutamente nada ahí más que el ARN. Y al final vamos a aumentar el calor, vamos a poner la solución acuosa para que también, porque es hidrofílico, se suelten de las perlas magnéticas el ADN o el ARN del virus, y mediante el calor nos va a ayudar a que nuestros ácidos nucleicos se suelten y de esta manera podamos obtenerlos al final. Esto no se trata más que de cargas magnéticas, se va a magnetizar y desmagnetizar, y de esta manera vamos a obtener el ARN utilizando calor y utilizando las cargas magnéticas. Ese es el fundamento de una extracción por perlas magnéticas. Ahorita vamos a entrar al segundo proceso, que es el RT-PCR en tiempo real para la determinación de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios. ¿Cuál es el fundamento del PCR? Bueno, el PCR, esta técnica está basada en la reacción en cadena de la polimerasa, que por sus siglas en inglés es PCR, y se utiliza para amplificar y al mismo tiempo cuantificar moléculas de DNA o DNA complementario específicas y así acceder a datos fiables y precisos sobre la expresión genética de las células en estudio. Se divide en 3 pasos esenciales el PCR. Uno es la desnaturalización, otro es la alineación y por último la extensión. Ahorita les voy a ir explicando cada uno de ellos. La desnaturalización, que se utiliza calor, generalmente debe de programarse arriba de los 90 grados centígrados, separa la doble hebra de DNA en 2 filamentos. Esto se conoce como desnaturalización. Tenemos nuestra hebra de DNA o DNA complementario y por medio del calor vamos a separar las uniones. Esa es la primera parte del PCR, desnaturalización por calor. Luego tenemos el pase 2, PCR, alineación, unión de la sonda e iniciadores a la secuencia diana. El objetivo es replicar la secuencia diana de aproximadamente 100, 600 pares de bases, que es única en este caso de los virus que estamos buscando. La temperatura de alineación generalmente ocurre entre 40 grados centígrados y 68 grados centígrados, dependiendo de la longitud y la secuencia de base de los iniciadores y la sonda. Permite que estos se unan a la secuencia diana con alta especificidad. De esta manera se van a ir uniendo nuestros DNTPs uno a uno para ir formando una copia idéntica y tener de una sola hebra, tener 2. El paso 3 es la extensión. Una vez que los iniciadores, que los primers, el forward y el reverse, como vemos aquí, que el forward y el reverse se han unido, en la parte 3', en la dirección de 5' a 3', ahora sí, la temperatura se va a elevar a 72 grados centígrados y la enzima TAC polimerasa replica los filamentos de DNA.
La extensión comienza siempre en el extremo 3' del iniciador, creando una doble tira a partir de cada una de las hebras individuales. Siempre vamos a empezar del lado 3' a 5'. Del lado 3' a 5'. De esa manera, con ayuda de la TAC polimerasa, se van a ir uniendo los DNTPs. ¿Qué son los DNTPs? Pues no es otra cosa que la guanina, la citosina, la timina, lo que sea. Pero para que se pueda pegar, siempre tiene que haber un iniciador conocido que conozca lo que está buscando, un forward y un reverse, y que se nos peguen del lado 3, 5', y de esta manera pueda ayudar a que se empiecen a ir uniendo por medio de la TAC polimerasa cada uno de los nucleótidos que se van necesitando. Es importante darse cuenta que la TAC polimerasa trabaja a la inversa, inicia de 5' a 3', obviamente porque los va pegando de esa manera, aunque la extensión vaya de 3 a 5'. Por último, el paso 3, que es la extensión, al finalizar el primer ciclo de PCR, nos encontramos 2 nuevas tiras de DNA, que era lo que les comentaba, idénticas a la original. Después de algunos ciclos, las hebras de DNA que corresponden a la secuencia diana están presentes en un número mucho mayor de las secuencias de longitud variable, amplificación exponencial. Aquí tenemos una hebra de DNA o DNA complementario, este es un resumen, y de ahí empieza la desnaturalización, y luego de la desnaturalización empieza la extensión, y por último, de una hebra vamos a tener 2, y de 2, 4, y de 4, 16, y así exponencialmente, siempre y cuando tengamos la materia prima, o sea, haya virus presente, porque los primers y las ondas son específicos de la cadena de oligonucleótidos que estamos buscando de ese virus. Bueno, nosotros realizamos el PCR en tiempo real. Esta es una tecnología maravillosa porque, como bien lo dice, en tiempo real vamos viendo cómo va amplificando. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Cómo va amplificando, y de esa manera vamos viendo si hay presencia de lo que estamos buscando, del virus que nosotros estamos buscando. Les quiero aclarar y comentarles que este no solamente es un PCR en tiempo real, es un RT-PCR en tiempo real, que significa retotranscriptasa al inicio. ¿Esto qué nos dice? Que a partir, el fundamento del PCR es que a partir de una cadena doble de DNA, se va exponencialmente, va a ir multiplicando todas las demás cadenas de DNA presentes del virus que estamos buscando. En este caso, nosotros en las muestras no encontramos DNA, como les decía, los virus son de RNA. Entonces, tenemos primero que hacer un paso anterior que ya está programado en el protocolo del software que nosotros llevamos a cabo la amplificación, donde por medio de, utilizando nuestra TAC polimerasa y otra enzima que es una retotranscriptasa, a partir de la cadena de RNA nos va a producir un DNA complementario. Y entonces ahora sí, a partir del DNA complementario se puede realizar el proceso de PCR normal. Pero, ¿cuál es la ventaja o cuál es el plus de este PCR en tiempo real que no se realizaba en años anteriores? Bueno, el plus de este PCR en tiempo real, como les decía, es que nos va a ir amplificando y nos va a ir diciendo, conforme van pasando los ciclos, que hay presencia, y nos las va a ir marcando del gen que estamos buscando, del virus que nosotros estamos haciendo el diagnóstico. Entonces, el PCR en tiempo real, los procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea, y el DNA o DNA complementario, nosotros partimos de un DNA complementario formado, es proporcional a la fluorescencia emitida que va a detectar el equipo, lo que nos permite conocer y registrar en todo momento la cinética de reacción. En esta prueba, el producto de la PCR se mide al final de cada ciclo. Los datos pueden ser analizados mediante un software informático y en termociclador, quien automáticamente controla y alterna las temperaturas durante periodos programados de tiempo para el número apropiado de ciclos de PCR. Generalmente son entre 30 y 40, depende de los diferentes protocolos. Como pueden ver aquí, tenemos nuestro tubo de reacción. Vamos a poner nuestra TAC polimerasa. Aquí viene nuestro ácido nucleico que nosotros ya obtuvimos en el método de extracción. Hay que recordar que este ácido nucleico ya lo obtuvimos después del método de extracción. Los cebadores, los DNTPs o primers, los DNTPs, el tampón de reacción, y por último nuestra sonda marcada, que es la que nos va a emitir la fluorescencia, y de esa manera lo vamos a poder detectar nosotros en el equipo.
Las ondas de hidrólisis de TAC polimerasa no es otra cosa que una secuencia de oligonucleótidos marcados con un fluorocromo donador en el extremo 5' que emite fluorescencia al ser excitado y un aceptor en el extremo 3' que absorbe la fluorescencia liberada por el donador, apagador o quencher. Entonces, bueno, no es otra cosa más que esta sonda también se va a pegar dentro de nuestro proceso de PCR, de nuestra cadena que aquí se está amplificando. Entonces, con ayuda de la TAC polimerasa que van integrando los DNTPs, al llegar ahí, lo que va a provocar es que hay una ruptura, y al provocar una ruptura, entonces va a haber emisión de fluorescencia. Entonces, por cada cadena de ARN o cada cadena de DNA complementario que exponencialmente se vaya replicando, va a ser proporcional a la fluorescencia, porque por cada cadena se va a romper aquí nuestra sonda y va a emitir la fluorescencia y de esa manera la va a detectar el equipo. Entonces, por cada nueva hebra de DNA complementario, de DNA, de lo que estamos buscando, se va a romper una sonda por cada una y va a emitir la fluorescencia. Así que por eso esa es la forma en que se puede detectar. Y es como un espectrofotómetro, va a tener nanometrajes de lectura y depende del gen que estamos buscando, del protocolo, pues utilizaremos FAM o hay otro PCR que es Silvergrain, el JO, el BIC, en fin, dependiendo, el ROS, el Texas, dependiendo de cada gen, se le va a ir asignando un nanometraje dependiendo si es un PCR como influenza que todos se leen en FAM, o por ejemplo el de COVID-19, que son múltiplex y se leen con diferentes tipos de fluoróforos. Bueno, por último quisiera yo enseñarles cómo es que vemos en el software nosotros una muestra positiva de COVID-19. Este método es el método Logic Smart, este es un resultado positivo. Es importante aclararles y comentarles que siempre se maneja un control interno de células humanas. Entonces, con cada muestra siempre tendremos que se amplifique en color verde esta curva, que es una curva sigmoide, que es no es otra cosa más que la fluorescencia. Este es el número de ciclos y esta es la fluorescencia del lado izquierdo, y del lado derecho, en la parte gráfica de abajo, son los números de ciclos. Entonces, aquí tenemos el gen RD-RRP que se encuentra en la espiga del virus del virus de SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Y por aquí tenemos el RP, que no es otra cosa más que la amplificación de que existen células humanas. Este es un control interno porque siempre nos tiene que dar este control, porque significa que hay células humanas. Porque si no hay células humanas, es imposible que haya virus, porque los virus están dentro de las células humanas. Entonces, así es como en la gráfica se ve que esta es una muestra positiva porque amplifican las células humanas de la muestra, más aparte, amplifica el gen RDRP que se encuentra en la espícula S del virus. Una muestra negativa la veríamos de esta forma, donde solamente esté amplificando que hay células humanas, que hay un control de que hubo una buena toma y de que hay células, pero no hay presencia de virus. Este es el ejemplo de otro método que también lee COVID-19, que es el método de Danjin, y también este es un resultado positivo. No sé si recuerdan que al inicio de la presentación les comentaba que hay proteínas de cápside, que es la N, la de la espícula, que es la de RDRP, o la S. Hay diferentes genes. Entonces, en este caso, estamos viendo una muestra positiva que contiene los 3 genes de la muestra, ¿no? Que contiene los 3 genes del virus. Le digo, depende del tipo de método de PCR que estamos corriendo, buscará un gen, o buscará 2, o buscará 3 específicos del virus de SARS-CoV-2. Es una muestra positiva. Aquí estamos viendo un resultado negativo, que también tiene un control interno, que es de células humanas. Como les decía, tiene que contener células humanas, porque dentro de ahí es donde está el virus, al momento que hacemos la toma de muestra. Así es como se ve una muestra negativa. Aquí tenemos otro que es GenFinder, también maneja 3 genes y este es el control de RP de células humanas y es como se ve una muestra positiva. Es otro método de PCR. Así es como se ve una muestra negativa.
Y esta es una muestra no adecuada. Esto significa que no se ve nada, si significa no hay una amplificación sigmoidea, se ve ruido. En este caso, estas muestras que son no adecuadas, hay que pedir nueva muestra porque significa que no se realizó una buena toma y que no contenemos células humanas y por consiguiente no sabemos si este paciente tiene o no tiene la enfermedad de COVID-19. Por último, les quiero enseñar cómo vemos lo que es la influenza A. Esta es una muestra positiva a influenza A. Influenza A, así como COVID-19 tiene linajes como el delta, alfa, beta, gamma, epsilon y todos los demás, también tenemos que en la influenza A maneja dos subtipos, que es la influenza A H1N1 pandémica del 2009, que fue la de la pandemia de 2009, y este que estoy marcando, no se lo alcanzan a ver en color verde, es igual el control de que hay células humanas y todos los demás marcadores son de los genes específicos de influenza A del virus. H1N1 pandémico, y aquí tenemos influenza H3N2 estacional, también este corresponde a las células humanas y estos corresponde a los marcadores de genes específicos de la influenza H3N2 estacional. También aquí tenemos la influenza B. La influenza B, este es el control interno de células humanas y por aquí tenemos el gen específico de la influenza B. Esta es una muestra positiva a influenza B. Tenemos con un resultado negativo, que también son las células humanas, y que está en color verde. Y bueno, muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda, le estaré pasando mi correo electrónico para que me los puedan mandar y yo con gusto se las pueda resolver. Que tengan un buen día.